Hola bonicos, soy Neus10 y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido por Instagram, el marketing de Vox. Yo lo que os voy a contar es el marketing que está utilizando la marca Vox para que lo veáis, no para que cambiéis vuestra ideología política. Analizar el marketing político es complicado y he decidido dividirlo en 4 pasos para que lo veáis muy claro. Y estos pasos son: 1. El análisis de los miedos. 2. La importancia de los candidatos y de los arquetipos. 3. Medios de comunicación y redes sociales. Y 4. Esto no es para ti. Bueno, pues empezamos por el punto número 1, el miedo. Compramos por miedo, compramos aquello que cubra nuestro miedo. Cuando se va a lanzar un producto o un servicio nuevo al mercado, lo que se hace es analizar el miedo del público, del consumidor, para crear ese producto antimiedo. Un partido político no deja de ser un servicio que va a gestionar la economía de tu país. Por lo tanto, vas a votar a ese partido político que cubra tu miedo. La marca Vox nace de la percepción que tiene el elector de la política. Aunque la palabra partido político debería de tener una connotación positiva, pluralidad, democracia, tolerancia, comunidad, no es así. La gente cree que los partidos políticos pues han perdido la vergüenza y ellos han perdido la confianza, y yo es que no sé por qué. Yo destapé la trama Gürtel. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Es el haber hablado de la casta y el ahora ser tú la casta. Claro, y como la gente está R que R con que los partidos políticos han perdido la vergüenza, pues ¿qué pasa? Que necesitan un partido político y en concreto un candidato en quien creer. Un candidato que inspire confianza. Necesitan un líder. Bien, pues si ya sabemos que compramos por miedo y entendemos un poco la situación política actual, vamos a ver los miedos que tienen los votantes de derechas y que los partidos políticos actuales no han podido cubrir. Independencia de Cataluña, inmigración ilegal, terrorismo yihadista, que les llamen racistas, el feminismo actual, respeto nulo hacia los símbolos nacionales y desaparición de la tauromaquia y la caza. Ya sabemos que muchos miedos de los votantes de derechas no los están cubriendo los partidos políticos actuales y no se sienten representados por ellos. También sabemos que no confían en los partidos políticos actuales. Con esto ya podemos saber un poquito más sobre la marca Vox. Vox es un nombre fácil de recordar, solo tiene una sílaba y no suena a partido político. Vox quiere decir voz en latín, le da voz a todos aquellos que no la tienen. Además, su lema es La España viva, que quiere decir Viva España. Aunque os cueste creerlo, el votante de derechas suele estar conectado con la naturaleza, por eso Vox utiliza el color verde. Ya sabemos los miedos, el nombre, el color, el lema, pero también os he dicho que el votante ha perdido la fe y que necesita un candidato en quien creer. Por eso Vox le ha dado tanta importancia a sus candidatos. Y este es el segundo punto, la importancia de los candidatos y de los arquetipos. Una característica del ser humano es que le apasionan las historias, y estas historias necesitan personas. La tendencia mundial es darle cada vez más importancia a la persona y no al partido. Trump, Hillary, Obama. Los representantes de los partidos políticos no solo deben de cubrir los miedos de sus votantes, también deben de ser protagonistas de historias que nos cautiven, de historias que conecten con su público. Así que vamos a ver los arquetipos y las historias que cubren los miedos del votante de Vox. Pero primero tendré que explicaros qué es un arquetipo y qué tipos de arquetipos existen. Tipos de arquetipos. Los arquetipos son imágenes comunes que se han ido formando a través de la narrativa. Un arquetipo representa un carácter único y absoluto. Los políticos pueden ir cambiando moderadamente de arquetipo según la situación política del momento. Estos son los arquetipos más comunes. Madre, generosa y cuidadosa. Rey y reina, lo tiene todo controlado. El abuelo sabio muestra fidelidad y sabiduría. Héroe, se arriesga y se esfuerza. Rebelde, inquieto e inconformista. Seductor, sexy y deseable. Joker, divertido y alegre. El soñador, idealista, diferente y creativo. Y amiga, honrada y amistosa. Una vez que hemos analizado los miedos del votante, tenemos que encontrar al candidato que es la representación del arquetipo que cubre esos miedos. Así que vamos a analizar los candidatos de Vox para ver qué arquetipos son y qué miedo están cubriendo.
1. Santiago Abascal. Santiago Abascal es el único candidato a la presidencia con una historia digna que contar y que conecta con sus votantes. Santiago Abascal nació en Bilbao y debido a la vinculación política de su padre con el PP, él y su familia fueron amenazados por ETA. Cuando Santiago Abascal cumplió 18 años, se afilió al PP con la esperanza de ayudar a su padre. Ocupó varios cargos hasta que en 2013 anunció que abandonaba el partido. Declaró estar en total desacuerdo con las medidas antiterroristas del PP, con la política frente a la independencia catalana y vasca y con los casos de corrupción. Acusó a Mariano Rajoy de traicionar los ideales del PP. En enero de 2014 formó Vox con la esperanza de unir a España. Como podéis ver, Santiago Abascal tiene un pasado que conecta con sus votantes, pero es que también tiene un presente que conecta con ellos, y así lo muestra en su cuenta de Instagram. Orgulloso de los símbolos nacionales, de la tauromaquia, de la caza, de la religión cristiana, constantemente muestra cómo ETA le amenaza y remarca que él no tiene miedo. Algún valiente que no se atreve a decírmelo a la cara ha dejado aquí escrito esto. Bueno, antes amenazaban, decían que te iban a matar, ahora ya solo desean que uno se muera. No pasa nada, pues nos moriremos cuando toque, cuando Dios quiera, y aquí seguiremos subiendo cada 2 por 3 para que os jodáis un... Se muestra como un amante de la naturaleza, de los animales, marido, padre de 4 hijos y... Él conecta con el público más joven a través de Instagram. Él no se llama Santiago Abascal en Instagram, se llama Santi. Muestra una cercanía. También conecta a través del humor y de los memes. También se va de cañas con los jóvenes con el lema Cañas por España. Y hace poco le hemos visto como DJ Santiago Abascal. Entonces, ¿qué arquetipo es Santiago Abascal y qué miedos cubre? Pues es obvio que cubre los miedos del respeto nulo hacia los símbolos nacionales y de la desaparición de la tauromaquia y la caza. Además, es el líder en quien creer. Él pide estabilidad y está entre el arquetipo del abuelo sabio y del héroe. Si alguien puede unir y representar a España es... ¡Santiago Abascal! 2. Javier Ortega Smith. Smith es un abogado exmilitar. Y no es cualquier exmilitar. Formó parte del grupo de operaciones especiales que tiene solo cerca de 800 miembros y se dedican al rescate de rehenes y a las guerrillas. Ya os podéis imaginar la cantidad de historias que tiene Ortega Smith para conectar con sus votantes. Este abogado exmilitar es quien asumió el papel en la acusación llevada por Vox en contra del Procés y también es quien fue al Parlamento Europeo a arremeter en contra de las políticas europeas de inmigración. Y por si fuera poco, Ortega Smith es un conocido activista a favor de la españolidad de Gibraltar. Vale, fijémonos en el físico de este hombre. Smith mide alrededor de 1,90 m. Su físico y concretamente el tamaño de sus manos nos da una sensación de protección frente al enemigo. Mirad lo que pasó aquí. Un chaval irrumpió en su meeting para increparle. Vamos a ver. ¿Dónde vas? Ese hombre te mete una hostia con esas manos que te hace de derechas. Un resplandor y hace ¡pum! De derechas. Vamos a ver, ¿qué miedos está cubriendo Ortega Smith? Pues es obvio que con estas características cubre los miedos al terrorismo y a la independencia de Cataluña. Cumple el arquetipo del héroe, que se arriesga y se esfuerza. Si alguien puede proteger a España es Javier Ortega Smith. 3. Rocío Monasterio. Rocío Monasterio es arquitecto, que así lo pone en su cuenta de Instagram. Ella se llama a sí misma arquitecto y no arquitecta. Madre de 4 hijos y empresaria. Cubre el miedo al feminismo actual y cumple con el arquetipo de madre y reina. No es el arquetipo de madre por ser mujer, lo es porque va en contra del feminismo actual. El feminismo actual se ve como histérico, acelerado y victimista
por los votantes de derechas. Quiero que os fijéis en la diferencia entre el arquetipo de Rocío Monasterio e Irene Montero. Bueno, señorías, esto se llama no talment, se llama no todos los hombres son así y es una reacción típica de algunos hombres ante el empuje del movimiento feminista. Se dedican a enfrentarnos contra el hombre, ¿no? Yo creo que algo que lo que cuenta es el enfrentamiento nunca es ilusionante y nunca promete un futuro mejor, promete la división. No todos los hombres, pero siempre son hombres. Por eso tenemos un problema como sociedad que se llama machismo, que es estructural, que es colectivo. Nosotros creemos en un futuro de la mujer que se complementa con el hombre, en la mujer que tiene un proyecto común con el hombre, que eso es lo que es la familia, ¿no? Como podéis ver, Rocío habla mucho más tranquila y da la sensación de tenerlo todo bajo control. Es lo que la derecha necesita para diferenciarse de la izquierda. Una mujer, madre, tranquila, empresaria y que dé la sensación de tenerlo todo bajo control. Necesitan una mujer que se declare feminista y de derechas. Necesitan a Rocío Monasterio. 4. Ignacio Garriga, mulato, catalán, bilingüe, odontólogo y adivinad qué, padre de 4 hijos. Sí, es un requisito en Vox tener 4 hijos. Pero Ortega Smith no tiene 4, tiene 2. Bueno, pero esas manos cuentan como 2 hijos más. Ignacio cubre el miedo a la inmigración ilegal ya que les llamen racistas. Él está entre el seductor y el rebelde. Bien, como habéis visto, los arquetipos, los candidatos son muy importantes y también es muy importante que conecten con su público y esto lo hacen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, que es el punto número 3. Punto número 3. Redes sociales y medios de comunicación. Nunca había visto un partido político que teniendo a los medios de comunicación en contra y a las redes sociales se haya ganado la confianza de tantas personas. Bueno, sí, a Trump. ¿Y sabéis qué otra característica tienen en común Trump y Santiago Abascal? Que vetan a los medios de comunicación a los que sus votantes no quieren oír. Santiago Abascal rechaza rotundamente una entrevista con Évole porque ha entrevistado a terroristas y porque su madre no le deja. Con este tuit emocionó y conectó con sus votantes. Otra cosa que también hace muy bien Vox es la gestión de sus redes sociales. Actualmente son los que más seguidores tienen en Instagram, pero con diferencia. Tienen muchos seguidores y tienen mucho engagement. En YouTube también son los que más reproducciones tienen. Este punto es muy importante, porque ¿acaso no son los seguidores en las redes sociales un voto de confianza? ¿Acaso no creemos que un profesional hará mejor su trabajo si tiene muchos seguidores? Vale, y es que no solo tienen muchos seguidores y muchas reproducciones, es que saben usar las redes sociales. Ellos adaptan su mensaje dependiendo de la red social. En Instagram son cercanos y divertidos. En YouTube son sensacionalistas y buscan la viralidad. Y en Twitter dan algún que otro zasca y son muy tajantes. Ellos adaptan el mensaje a cada red social porque saben que va a llegar a personas que ven el mundo de forma diferente. Este punto es básico y no lo hacen todos los partidos políticos. Y por último, el punto número 4 y más importante, esto no es para ti. Vox está utilizando una de las mejores técnicas que se puede utilizar en marketing y que no está utilizando ningún otro partido político español. Esta es la técnica que utiliza la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos. Esto no es para ti. Vox no titubea al decir: soy de derecha, me gustan los toros, soy cristiano, no estoy de acuerdo con el feminismo actual, quiero ilegalizar los partidos separatistas, progre, no vengas, no soy para ti, no te gusto, no me gustas. Esta técnica crea una sensación de tribu infalible, porque la gente no ve ambigüedad y se identifica con estas ideas. Bueno, bonicos, y hasta aquí mi análisis de la marca Vox. Me gustaría hacer un pequeño resumen para que estas ideas queden clarísimas. 1. Vox está cubriendo los miedos de los votantes de derechas. 2. Vox le da mucha importancia a sus candidatos y sus arquetipos conectan emocionalmente con sus votantes. 3. La buena gestión de sus redes sociales, adaptando el mensaje y conectando con su público. 4. Dejar sus ideales claros y no intentar convencer al votante de izquierdas. Usar la técnica de esto no es para ti. Bueno, y hasta aquí el vídeo, bonicos. Si os ha gustado, no olvidéis darle me gusta, compartir y todo eso. ¡Chao, bonicos! Y si no te ha gustado, ¡bimba! De derechas.